hacer la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Efesios. Y para ver un poco el contexto, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, y por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Señor, bendiga a su santa palabra. En este capítulo hemos estado viendo en las últimas semanas muchas cosas acerca de la Iglesia. Hemos estado viendo su unidad, hemos estado viendo los dones que Cristo ha dado a la Iglesia, hemos estado viendo también los ministerios que el Señor les ha dado, de los cuales vimos en el versículo 11, están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, y también los pastores y maestros. Y de estos solamente el único que está destinado a perdurar para siempre en la Iglesia es el último, el de pastores y maestros, que designan a la misma persona, pastores que tienen la responsabilidad de la enseñanza de la palabra del Señor. Bien, pues entonces estos son los que perduran, pero alguien podría preguntarse: ¿perdurar para qué? ¿Perdurar para qué? ¿Qué es lo que los pastores finalmente tienen que hacer? ¿Cuál es su cometido, si es que tienen alguno? Y digo si es que tienen alguno porque sabemos que también hay quienes lo niegan. Niegan o cuestionan, hay grupos que lo hacen, ¿no? De la misma manera que evitan llamarse iglesia, también evitan la palabra pastor, como mucho utilizan la palabra obrero, ¿no? Y bien, sobre todo rechazan la idea de un ministerio aparte, remunerado, sostenido por la Iglesia para la enseñanza. Bien, ellos piensan que la congregación ha de gobernarse a sí misma, ella sola, enseñarse también a sí misma. El resultado de estas asambleas, no sé si lo han visto alguna vez, le puedo decir que son problemas y más problemas, ¿no? No sé si lo han visto alguna vez. Divisiones y más divisiones. A veces incluso espectáculos en los cultos o en las puertas de la iglesia. Y el resultado, es eso, ¿no? Que la gente al final, acaba desertando de esas congregaciones y pasan los años y están, a punto de desaparecer. Y esto es el resultado normal de allí donde se deja de lado la enseñanza de la palabra de Dios en general, y también en cuanto a este punto, el ministerio de pastores y maestros. O también allí en aquellas iglesias, congregaciones en las que sí que está, pero solamente la figura, está solamente el nombre, pero está vaciado de contenido, ¿no? Entonces, este ministerio pastoral, como veíamos en el versículo 12, es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y esto pues dice en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Este ministerio, esta edificación es para llegar a la unidad de la fe. Y ahora bien, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa esto de la unidad de la fe? Bueno, ya en este capítulo, en el versículo 4, el versículo 3, mejor dicho, habla de esto, de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y está hablando entonces de un cuerpo y un espíritu. Y el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. De la misma manera que Dios es uno, de la misma manera que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es uno solo, el cuerpo místico de Cristo, así también es la fe, es una sola fe, ¿no? La fe nos viene por oír la palabra de Dios, nos dice Romanos capítulo 10. Y la palabra de Dios solamente tiene un mensaje, solo tiene una enseñanza. Es la fe que ha sido dada una sola vez, para siempre, a los santos, dice Judas en el versículo 4. Entonces la fe es la fe de la palabra de Dios. Y es solamente una porque ha salido del Señor, de su mente. Dios es el autor de las Escrituras. Bien, pues entonces vemos que los cristianos estamos unidos en nuestra fe, en lo que creemos. Porque esa fe no viene de nosotros, sino viene del Señor, es don de Dios. Y bueno, pues alguien podría a lo mejor cuestionarlo, ¿no? Hablando de nosotros, acerca de nosotros. Alguien nos podría decir, no, pero vosotros, evangélicos, ¿no? Evangelistas, ¿no? Vosotros, ¿cómo pueden hablar de unidad de la fe? ¿No? Fíjate cuántas ramas hay, ¿no? También, o cuántas sectas ellos dicen, ¿no? Cuántos grupos hay, cada uno tiene su doctrina y cada doctrina forma su propia iglesia. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Realmente hay unidad de la fe en vosotros? Eso es lo que dicen de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de las apariencias, hay que decir que esto no es cierto. Esto no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el tronco común de nuestra fe es el mismo. El tronco común que está compuesto, pues, desde el credo de los apóstoles hasta los distintos credos de la iglesia antigua, el credo de Atanasio, etcétera, etcétera, los distintos símbolos de fe, hasta llegar a las confesiones de fe de la Reforma. Y ahí están las doctrinas principales acerca de Dios, de la creación, acerca de la Trinidad, acerca de la persona de Cristo y de su obra, de la redención de la Iglesia. Todo esto es común a todos nosotros y a la Iglesia universal. Y que no hay diferencias, entre nosotros. Pues claro, por supuesto que sí que las hay, pero son en otras cuestiones. Cuestiones, por ejemplo, del gobierno de la Iglesia. Si tiene que ser por obispos o por presbiterios, o estamos hablando si tiene que haber la figura del pastor aparte o no. O también la cuestión de que si las congregaciones se tienen que gobernar ellas solas, ¿no? De manera independiente, en plan congregacionalista o no. O también la cuestión de los dones espirituales, los dones carismáticos. O la cuestión de los últimos tiempos, ¿no? De la escatología. O también, sobre todo, la cuestión del bautismo, que divide grandemente la iglesia visible. ¿Que no son importantes estas cuestiones? Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son, y nadie dice que no lo sean, ¿no? No es lo mismo enseñar y predicar que Dios es soberano y que la salvación solamente depende de Él, que predicar que la salvación depende de la buena voluntad del hombre y que si el hombre no quiere cooperar de su libre albedrío no hay manera. No es lo mismo, ¿verdad? Pero una vez más, el tronco principal de la fe cristiana, ahí está, es el mismo. ¿Que queda camino para recorrer? Por supuesto que sí. Pero fijémonos que esto ya lo está diciendo aquí el apóstol en su día, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ni siquiera los apóstoles están diciendo, ya está todo hecho, ¿verdad? La iglesia, pues, siempre tiene esa misma fe en todas las cosas. Al contrario, en Filipenses, en el capítulo 3, que está diciendo, lo podemos leer, en aquello que
hemos llegado, en aquello que tenemos una misma convicción, continuemos, ¿no? Estemos firmes en ello. Dice, versículo 15 y 16 de Filipenses 3, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, la idea de pensar, esto mismo pensemos, tengamos esta convicción. Y si otra cosa pensáis, si otra cosa tenéis, otra convicción, esto mismo os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, andemos según la misma regla, sintamos, pensemos lo mismo. Entonces vemos que esto era también una realidad incluso en el tiempo de los apóstoles. Y por eso entonces hemos de tender a eso mismo, ¿no? Esforzarnos a eso mismo, hasta la unidad de la fe de todos los cristianos. Fijémonos lo que está diciendo, hasta que todos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está hablando de todos los cristianos, de todas las congregaciones verdaderas debajo del cielo. Entonces vemos, esto es importante, ¿verdad? Llegar a esta fe, querer también llegar a esta fe. ¿Es normal esta falta de entendimiento? Pues no es tampoco normal. ¿Es normal el resultado de ello? La división en distintas denominaciones, en distintas iglesias. Pues tampoco lo es. No podemos decir que es normal. No podemos decir que este es el estado de la iglesia, que el Señor ha fundado la iglesia para que sea siempre de esa manera. Pero por eso la Escritura nos pone esa meta, que lleguemos todos a la unidad de la fe. Y es ahí entonces está la también responsabilidad del ministerio, de la enseñanza, de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se podría alcanzar esta unidad de la fe? Pues sigamos leyendo aquí del versículo 13, porque vemos a continuación una cosa tan importante. Habla también de la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad del conocimiento del Hijo de Dios. La fe viene junto con ese conocimiento del Hijo de Dios y de sus cosas y de la palabra. No es lo mismo la fe que el conocimiento, ¿de acuerdo? No es exactamente igual. La fe verdadera es confianza de corazón, confianza salvífica en la verdad del Señor, en Dios y en su palabra y en Cristo. Pero vemos, la fe implica ese conocimiento, ¿verdad? Se confía en esa enseñanza o en esa palabra acerca del Hijo de Dios. Entonces vemos, es el conocimiento del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo unigénito, eternamente engendrado, solamente Él, desde toda la eternidad. Y el Verbo, por lo tanto, hecho carne. El Verbo, que significa la palabra simplemente. Entonces Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra viva, de la misma manera que la Escritura es la palabra escrita del Señor. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios, porque la revelación también por escrito tiene a Cristo en su mismo centro. Toda la Escritura da testimonio de Él. Toda la revelación de Dios está fundada en Cristo. Él es la sustancia, Él es el meollo, Él es el alma de la Escritura, de toda la revelación de Dios. Toda Escritura da testimonio y enseñanza de una manera o de otra de Cristo. Y todo se mantiene en las Escrituras conociendo al Hijo. Conocer el Hijo es tener vida eterna, nos dice la palabra. ¿Conocemos al Hijo verdaderamente? Pues entonces tenemos vida eterna. Que no conocemos al Hijo, pues entonces no importa lo que pensemos de nosotros mismos, que somos muy buenas personas o que somos muy justos, que
si estamos en esa ignorancia y en esa rebeldía, nos dice en Juan capítulo 3, versículo 36, que la ira de Dios permanece sobre nosotros por nuestra ignorancia, incredulidad y rebeldía acerca del Hijo. Así, por lo tanto, vemos la importancia de conocer el Hijo. Entonces aquí nos está hablando de una cosa capital. Esta unidad de la fe, como decíamos, que los pastores tienen que enseñar, la palabra de Dios, tiene a Cristo como su fundamento, tiene su base en Cristo. Cristo es el alma mismo de esta unidad de la fe. Cristo es como el aliento, la respiración para un cuerpo. Si un cuerpo no respira, entonces ya no vive, ya no tiene el alma. Si está desprovisto la escritura de Cristo, está realmente muerto. Si un cristiano está desprovisto de Cristo, está muerto. O no es cristiano realmente. Si la iglesia pues está sin Cristo, es que realmente se ha convertido en una sinagoga de Satanás. Entonces, Cristo lo es todo. Aquí está la piedra de toque de toda doctrina, de toda enseñanza. Todo ha de servir para conocer mejor a Cristo, para también esto prepararnos mejor para servir mejor a Cristo. Entonces, vemos, hermanos, la palabra de Dios y la palabra de Cristo ha de armar nuestra cabeza, pero también ha de ablandar nuestro corazón para Cristo. Hermanos, ¿os llega alguna vez pensar en Cristo conscientemente? Buscar en el pensamiento por el pensamiento a Cristo. ¿Os llega a pensar en Cristo y que vuestro corazón esté tocado y que os emocionéis por Cristo? Pensáis y os conmovéis acerca de Él. Él vino a buscar y a salvarme y Él me encontró. Cuando yo no lo buscaba, cuando yo no me preocupaba de Él, no quería yo conocerlo y sin embargo Él vino. Y por así decirlo, Él pues miró al rostro, es decir, miró a lo profundo del alma y entonces vio uno la maldad de su propio corazón. Y dijo entonces de Cristo: levántate, déjalo todo, ven y sígueme. Y dejándolo todo, pues uno lo siguió. Lo hemos seguido así, hermanos. Hemos seguido a Cristo de esta manera. Miramos atrás, hermanos, a nuestra vida sin Cristo y lo decimos como el apóstol Pablo, que todo lo tengo por basura, todo lo tengo por estiércol, porque, bueno, sí, a lo mejor tenía reconocimiento, a lo mejor tenía fama, cualquier cosa, pero era sin Cristo. Hermanos, nos emocionamos cuando pensamos de Cristo y de su salvación. Lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos, pero no solamente hemos de mirar atrás o al presente, porque también nos está diciendo aquí este texto, al futuro, a mirar hacia adelante, ¿no? Hasta que lleguemos todos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Vemos, ese es nuestro futuro. Nuestro futuro es ser ese varón perfecto. El varón perfecto, por supuesto. Aquí está hablando de la madurez. La madurez, ¿verdad? Madurez. Hay niños que nunca maduran, que siempre se quedan con una edad, ¿no?, mental, a lo mejor de 2, 3, 4 años, por problemas fisiológicos, etc. Dios ciertamente tendrá misericordia de ellos. Pero, hermanos, el Señor también nos pone delante que hemos de madurar y que hemos de crecer espiritualmente. Que no podemos quedarnos toda la vida como niños espiritualmente. Es lo que nos dice, ¿verdad?, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, hacia la plena madurez, ¿verdad? Hacia ser un hombre maduro, un hombre ya hecho, ¿verdad?
si estamos siempre en los primeros rudimentos, siempre estamos con el ABC, ¿no? Un niño que siempre está repitiendo el ABC y que no alcanza a aprender más, no alcanza a aprender, pues, no sé, la lengua, ¿no? Ni la historia, ni etcétera, pues entonces se queda atrasado. Y está siempre, pues, necesitado de volver otra vez a lo mismo, porque no funciona, no avanza más y más. Y esto es lo que también dice Hebreos en el capítulo 5, ¿verdad? Que, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Y por el tiempo que ya ha pasado, ya tendríais que ser, dice allí en Hebreos el apóstol, que ya tendríais que ser maestros, ¿no? Pero sin embargo, estáis todavía necesitados de que se vuelva a explicar siempre lo mismo, lo primero, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que temer, porque es posible, no absolutamente seguro, pero es posible que haya un problema espiritual realmente importante ahí. Es decir, que uno realmente no haya conocido a Cristo, que uno realmente haya pensado que a lo mejor lo conoció o lo dio por seguro o sentado, pero realmente no lo conoció. Y es de esto de lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Y de esa manera, pues nunca conocieron ellos al Hijo de Dios. Entonces vemos, lo normal, lo normativo es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Y bien, pues ¿cómo crecer espiritualmente? Esa es la cuestión, ¿verdad? Pues entonces en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2 dice, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación, si es que habéis gustado. El Señor es benigno. La leche espiritual para que crezcáis espiritualmente, crezcáis en el Señor. Bien, pues ese es, como decimos, ¿no?, la responsabilidad principal de los pastores, de presentar esta palabra de Dios, esta enseñanza, esta fe, y hacerlo pues instando, hacerlo pues animando, hacerlo persuadiendo si es necesario, corrigiendo a veces, ¿no?, para que no se deje pasar la palabra de Dios cuando se presenta, cuando se habla, cuando se abre, cuando se enseña. Y para que todos nosotros estemos mezclando a la palabra nuestra fe, estemos mezclando nuestra alma con la palabra del Señor, a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y fijémonos lo que nos dice aquí. Qué increíble es esto, hermanos, porque dice que es a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese varón perfecto ha de llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Si el Señor no dijera esto en la palabra, sería algo absolutamente increíble. Hemos de crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. No significa esto que vamos a crecer infinitamente, porque entonces ya seríamos dioses, pero significa crecer a la medida de la plenitud de Cristo en su humanidad. Entonces vemos, Cristo es la medida, no solamente es el modelo para nosotros, sino que hemos de crecer a su altura, hemos de llegar a tener su mente, ese conocimiento y esa fe. Y es esto lo que nos habla también en Colosenses, ¿verdad?, la carta prima hermana de Efesios, cuando dice en el capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí hemos de crecer, hermanos. Hasta ahí hemos de crecer. ¡Qué maravilla! ¡Qué perspectiva más gloriosa la que tenemos los cristianos por delante! Así que, hermanos, ya para resumir y ir concluyendo, a lo mejor una serie de pequeñas ideas, de pensamientos acerca de todo esto que estamos viendo, a modo de resumirlo, ¿no?
Primero, que es responsabilidad del pastor por encima de todo, debemos traer la palabra así. Y todo otro que sea, pues, ministerio pastoral, pero que no sea esto, pues es no cumplir el cometido principal. Si se presenta un modelo de ministerio que no sea traer la palabra principalmente, es una caricatura del ministerio pastoral, pues una falsificación a veces del ministerio pastoral también. Y bien, pues ha de traer el alimento, ¿verdad? Y bien, pues ha de traer alimento suculento, ha de traer un buen plato de comida, ¿no? Como las madres, ¿no? Que se afanan en darle mucho alimento y bien preparado y bien cocinado, ¿verdad? Y bien, como los padres hacen, ¿no? Que los hijos pequeños se coman todo lo que hay en el plato, así también, pues el deseo nuestro ha de ser, pues, digerir así la palabra de Dios, ¿no? Buscar la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Y segundo lugar, la palabra de Dios ha de ser el centro mismo, ha de ser el alma misma de la iglesia. Hayamos dicho que sin el aliento, sin el alma, el cuerpo está muerto. Así también es la iglesia, decíamos era sin Cristo, pero así también es sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la iglesia pierde lo que lo anima, lo que lo mueve y lo que da crecimiento al creyente. Y al final el versículo 16 habla de crecimiento de cuerpo, de la congregación, de la iglesia. En tercer lugar, la palabra de Dios se ha de referir siempre a Cristo. No ha de usarse la palabra de Dios con otro fin, sino de mostrar la gloria de Cristo en ella. Él es la piedra de toque de toda enseñanza, de toda doctrina. Toda enseñanza, toda doctrina se sostiene en Cristo. Y cuarto, Cristo es al final nuestro modelo, pero es más, es que nuestro modelo es nuestro fin, porque hemos de llegar a su estatura. Y como dice una vez más Filipenses 3, hemos de proseguir adelante hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dejando lo pasado atrás, sin mirar atrás y volviendo a lo que está delante. Y pues aferrarnos a la palabra de la vida y tener esa fe en Cristo viva y encendida en nuestra alma y en nuestro corazón. Hermanos, pues podría ser que a alguien hubiera podido dejar pasar a lo mejor oportunidades a lo largo de su vida en este sentido. Podría a lo mejor que nos sentamos incluso fracasados espiritualmente al escuchar todo esto. Y nadie puede decir que es lo que debería ser en el Señor. Nadie. Así pues, hermanos, no hemos tampoco que desanimarnos, no hemos ni mucho menos desesperar, no hemos de tirar la toalla. No. Siempre hay la oportunidad en el Señor. Siempre. Y nunca es demasiado tarde con el Señor. Si alguien no ha conocido todavía a Cristo, ha de ir a Cristo y comenzar hoy. Con Él, una vida nueva con Él, por la fe en Él, por medio de sus sagradas escrituras. Y los cristianos también renovar nuestro deseo por Cristo, como hemos cantado en ese salmo: llévame a la roca que es más alta que yo, hazme crecer hasta la medida de la plenitud de Cristo, que mis pies estén no sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo. Y así ya podrán venir aquí torrentes y podrán venir aquí tormentas, que estaremos en pie y no claudicaremos, hermanos. Aferrémonos a la palabra del Señor y atirémonos, hermanos, plenamente al Señor. Apoyémonos, hermanos, en Él y démoslo el corazón, Señor. Y esto será entonces ya el inicio de una nueva vida, de aquel que no lo haya hecho. Este será también el crecimiento nuestro. El mismo hacerlo ya es un acto de crecimiento. Así pues, hermanos, el Señor nos bendiga a todos y que veamos que estamos creciendo en el Señor y demos en nuestra vida
más y más fruto y también más y más semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro fin. Así sí.